Capítulo 9. Eterna debilidad. 0 días desde la última muerte, 5 muertes. HNK. HNK. Con un sonido ahogado, Subaru tragó aire desesperadamente, causando que empezara a toser violentamente. Su conciencia, que iba y volvía en intervalos, estaba completamente nublada, como si hubiera salido del agua después de haber estado a punto de ahogarse. Su cabeza le dolía, su estómago estaba revuelto y su cuerpo no dejaba de sacudirse involuntariamente. Se encontraba completamente fuera de balance, como si estuviera flotando en la nada. Esto debido a que su mente era incapaz de procesar los estímulos que recibía su cuerpo. Por lo que sus oídos eran capaces de captar sonidos de lo que ocurría a su alrededor, pero su cerebro aún era incapaz de procesarlos. Se sentía como si hubiera sido tragado por un océano de oscuridad, para posteriormente ser escupido a la realidad. No estaba seguro de si eso estaba relacionado con haber sido el causante de su propia muerte, pero sí lo estaba de que ese había sido el peor regreso que había tenido. Solo detrás del anterior, en el cual regresó después de ser completamente brutalizado. Vanu. Respirando, tosiendo, sacudiéndose. Subaru estaba luchando contra la sensación de aturdimiento, escapando poco a poco de la oscuridad que se negaba a liberarlo por completo. Su laringe apenas estaba aceptando la entrada de aire, probablemente porque su mente aún no había comprendido que ya no había un pedazo de hierro atravesando su cuello. Y eso le hacía más difícil el recuperar la conciencia. Atsuki-kun. Subaru finalmente comenzó a procesar los estímulos que lo rodeaban, logrando así comprender de mejor manera su entorno. Su mente finalmente estaba ganando claridad. Ahora era capaz de sentir los latidos de su corazón, la sangre fluyendo por sus venas, el aire entrando con dificultad a su garganta y pulmones, la saliva salpicando dentro de su boca, su garganta expulsando el aire en forma de tos. Su cuerpo fue recuperando su vida, su entorno fue ganando el color que se le había robado, su comprensión de lo que lo rodeaba fue regresando lentamente. Parpadeando, Subaru se percató que se encontraba a la intemperie. Contrario a lo que esperaba. Frente a sus ojos, todo lo que se extendía era de color azul, con ciertos parches de color blanco. Al no notar el interior del carruaje, que se suponía que era el nuevo punto de guardado, Subaru volvió a perder comprensión del entorno que lo rodeaba. Su mente, entumecida, simplemente no era capaz de procesar los estímulos que finalmente estaba captando, a la velocidad necesaria para reconstruir el mundo a su alrededor. ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso cambió el punto de guardado? ¿Dónde están todos? Su cerebro simplemente no era capaz de formular esa clase de preguntas. Completamente aturdido y confundido, Subaru intentó levantar su cabeza para tener una mejor perspectiva de lo que lo rodeaba, pero su cuello simplemente se negó a responder. Aparentemente, su cuerpo y mente aún no se encontraban en sintonía. Pero eso no era todo, el fallido intento de mover su cabeza le costó sentir unas horrendas náuseas que, sumadas a las que ya sentía, lo obligaron a expulsar todo el contenido de su estómago. Vomitando, pero siendo incapaz de mover la cabeza, Subaru sintió como su garganta se llenaba de un líquido ácido y espeso. Luego fue su boca, lo que lo hizo sentir el desagradable sabor de comida a medio procesar combinada con las enzimas de su estómago. Incapaz de contener el vómito, su boca se abrió, expulsando hacia arriba el líquido, el cual terminó bañando su cara. Convulsionando, su cerebro comenzó a lanzar miles de alarmas a su cuerpo. El vómito ahora estaba obstruyendo su tracto vocal, lo que le impedía acceder al oxígeno vital para vivir. Ahogándose e incapaz de hacer nada para salvarse, la vista de Subaru comenzó a oscurecerse una vez más. Llorando desesperado, Subaru empezó a morir otra vez, incapaz de comprender el por qué estaba sucediendo todo eso. Incapaz de recibir oxígeno, su cerebro comenzó a liberar todo tipo de químicos, los cuales lo llevaron a una experiencia cercana a la muerte. Alucinaciones de sus muertes anteriores comenzaron a desplegarse en su mente. El dolor, el dolor, el dolor. Su abdomen estaba abierto, Satella estaba por morir, él no había sido capaz de advertirle, todo era su culpa, te salvaré, lentamente, lentamente, Elsa, satisfecha, se deleitaba con el color de sus intestinos, mientras su cuerpo se desangraba.
Frío, mucho frío, su mente se apagaba, dolor, mucho dolor, un puñal estaba clavado en su espalda, iba a morir sin siquiera comprender por qué Satella se había molestado al escuchar su nombre, iba a morir patéticamente en medio de un callejón, sin haber logrado nada. Dolor. Tanto dolor. La muerte es un deleite, la muerte es un premio, la muerte es el final de todo, la muerte es el comienzo de todo, la muerte es el escape, la muerte es el único camino. Muerte, 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 dolor, tanto dolor que su mente se estaba fragmentando, tanto dolor, que solo deseaba su muerte. Frío, mucho frío, pero ese era el camino, su muerte era el único camino que lo llevaría adelante, por eso, sin dudarlo, había atravesado su cuello con una espada, pero, Anastasia no quería morir, la muerte era el camino, pero no por eso era menos dolorosa, menos solitaria, menor impactante, tenía que morir, te salvaré, Anastasia, esta vez sí cumpliré mi promesa, muerte, solo muerte. Natsuki-kun. ¿Qué pasó aquí? Me alejo un momento y Natsuki-kun se encuentra a punto de morir ahogado en su propio vómito. Lo siento, señorita. Mimi dejó de mirar a Loni-san por un momento y pasó todo esto, lo siento. Está bien, Mimi. No te preocupes. Por suerte, Ricardo pudo voltearlo antes de que fuera demasiado tarde. Señorita, ¿ya encontró algún usuario de magia curativa disponible? El chico estaba tan bien hace solo unas horas y ahora pasa esto, definitivamente no puede tratarse de algo normal. ¿Un ataque mágico, quizás? Si ese fuera el caso, deberíamos ingresar de inmediato a Priestella. No sabemos qué podría pasar si nos quedamos aquí, y me preocupa su seguridad, señorita. Tienes razón, Ricardo. Definitivamente fue mi error pedir que sacáramos a Subaru para que tomara aire. Ahora, sobre el curandero usuario de magia curativa, el guardia de la entrada a la ciudad dice que hay un curandero cerca que podría ver a Natsuki-kun inmediatamente. Julius ya recibió la dirección del guardia, así que deberíamos apresurarnos y. Aro. Recuperando sus sentidos por segunda vez en menos de 10 minutos, Subaru volvió a vomitar lo poco que le quedaba en su estómago. Ahora que se encontraba en una posición más cómoda, el líquido agrio fluyó sin acumularse en su boca. Natsuki-kun. Su cerebro, sacudido, se encontraba más aturdido que nunca. Sin embargo, por entre sus párpados, pudo ver el semblante tierno y preocupado de la chica que hace no mucho lo acompañó durante su lecho de muerte. Anastasia, la chica que, nuevamente, se había comprometido a salvar, a ayudar. Tal vez, en fondo, esa promesa no era más que un reemplazo de aquella promesa que falló en cumplir. Sin embargo, su deseo de ayudarla era verdadero. Realmente quería ayudar a la chica que apoyó su proyecto en ese mundo, la chica que se interesó en sus artículos e ideas, la chica que lo recibió amablemente en su compañía, la chica que no le dio la espalda aun cuando su mente se rompió y terminó aferrándose a ella patéticamente, la chica que lo acompañó durante su solitario suicidio. Anastasia, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Subaru dijo el nombre de la chica. ¿Cómo te sientes, Natsuki-kun? ¿Te encuentras mejor? ¿Podrías decirnos qué te ocurrió? Calmadamente, pero incapaz de ocultar del todo su preocupación, Anastasia preguntó por su estado. Pero él en ese momento no era capaz de pensar en nada de eso, él necesitaba decirles lo que estaba por ocurrir. Ahora que estaba recuperando la claridad, tenía que revelar todo sobre el ataque de Elsa y Meili. Atacara, Subaru empezó a recordar lo ocurrido, Subaru recordó la tortura, su muerte, el regreso a la vida, el ataque al hotel, la muerte de Anastasia, Mimi y decenas de muertes más de las que nunca sería consciente. Recordó al frío del metal pasando a través de su cuerpo. El terror, la ira, el dolor, todo tan fresco. Su mente recién había regresado y ahora él la obligaba a revisitar esos recuerdos traumáticos. Antes de poder comenzar a prevenirlos, el mundo de Subaru volvió a la oscuridad de la que acaba de escapar. Natsuki-kun. Natsuki-kun. Ricardo, ¿le ocurrió algo? Preguntó Anastasia, mirando a Ricardo con urgencia, aunque esforzándose por mantenerse en calma y con la mente fría. Parece que el chico se desmayó. No me parece nada grave. Está respirando normalmente. Sin embargo, deberíamos ir donde ese doctor cuanto antes y ver qué le ocurrió.
Si se trata de un ataque con magia o algo similar, tendremos que reforzar la seguridad inmediatamente. Asintiendo, Anastasia regresó al carruaje junto a Mimi y Ricardo, el cual cargaba a Subaru en sus brazos. Sentado en el asiento del conductor estaba Julius, y los dos trillizos restantes, por su parte, estaban montando guardia alrededor del carruaje. Una vez todos regresaron al interior del vehículo, ingresaron a Priestella y se dirigieron al consultorio del médico que el guardia de la entrada a la ciudad les recomendó a Anastasia y Julius. Con esto ya deberían de haber disminuido la migraña y las náuseas. Dejando de emitir luz de sus manos, el médico miró a Subaru directamente a sus ojos. Subaru, que recién había recuperado su conciencia por tercera vez ese día, lo miró con expresión de agotamiento. Sí, eso creo, su voz salió de sus labios como un susurro que se esfumó en el aire. Sin embargo, el médico asintió satisfecho. Subaru quería pedirle que hiciera más, que hiciera todo en su poder para curar su mente. Pero era inútil, la magia en ese mundo podía hacer milagros en el cuerpo, pero era incapaz de solventar los problemas devenidos en la mente. Y en ese momento, todos sus problemas provenían de allí. Lastimosamente, no puedo hacer nada más, señorita Osin. No parece existir ningún tipo de intervención con su maná y su cuerpo se encuentra totalmente sano. Por lo que estoy convencido de es algo que no se puede manejar con magia. Todo está en su mente. Entiendo. Le agradezco por atendernos tan rápidamente. De manera comprensiva, Anastasia agradeció al curandero que los atendió recién ingresaron a Priestella. No es nada. Para mí es un honor poder ser de utilidad para una mujer como usted. Condescendientemente, el curandero enalteció a Anastasia. Con gesto de molestia, Subaru observó el intercambio entre Anastasia y el sujeto. ¿Por qué decía haber sido útil? ¿Por qué? Su corazón aún se sentía roto. Su mente aún se encontraba fragmentada en pedazos. Sus emociones aún estaban pululando desordenadamente en su interior. ¿Útil? Ese hombre no había hecho nada. Calmó su migraña, sus náuseas. ¿Y eso qué? En cualquier momento volverían. El solo pensar en el pasado, en sus anteriores muertes, en lo que se estaba acercando. Anastasia, esforzándose por hablar, Subaru obligó a las palabras a salir de su boca. Sintiendo el dolor extenderse por todo su cuerpo, Subaru decidió que era momento de decir aquello por lo que, antes de suicidarse, cuestionó a Elsa. Necesitaba revelar que iban a ser atacados, que las asesinas y sus mabestias ingresarían por el alcantarillado. Natsuki-kun, ¿tienes algo que decir? Acercándose a él con tez tranquila, Anastasia lo miró con curiosidad. La urgencia que había teñido su rostro minutos atrás ya no era aparente. Dentro, muy dentro de sí, Subaru estaba satisfecho de haber logrado causar ese raro sentimiento en la mujer que admiraba. Lo que te diré, es importante, cual veneno navegando por sus venas, el miedo lo inundó. El miedo, el dolor, la desesperación. No quería recordar a Elsa, no quería recordar el sufrimiento, no quería recordar el frío de la muerte. Pero tenía que hacerlo, tenía que advertirle, sin importar que pudieran llegar a no creerle. Una vez las palabras salieran de su boca, todo estaría bien finalmente. ¿Sí? ¿Qué es? Ladeando su cabeza de manera tierna, la chica le indicó que continuara. Nos van, unas haces, nos van a Blair. Su mente fragmentada, su corazón roto, su cuerpo cargado de un potente dolor fantasma. En vez de palabras, en vez de una advertencia, bilis amarillento fue expulsado de su estómago, bañando su ropa ya teñida de vómito. Anastasia habría sido alcanzada por el desagradable líquido, de no ser porque la cantidad que quedaba en su estómago era ínfima. Natsuki-kun. Señorita Osin. La alcanzó el vómito. El curandero, preocupado, se acercó a ellos con un trapo en manos. No, aparentemente su estómago estaba vacío casi por completo. Natsuki-kun, ¿qué sucedió? ¿Qué me querías decir? Mientras el médico ayudaba a Subaru a limpiarse, este miró de vuelta a Anastasia, con sus ojos desbordándose en lágrimas. No puedo, Anastasia, no puedo, volveré a fallar, no quiero, pero no puedo. Agarrando su cabeza, Subaru comenzó a sacudirla mientras murmuraba. Ese comportamiento preocupó tanto a su empleadora como el médico mágico.
Ante sus ojos, lo que tenían era un alma torturada. Después de pagarle al médico por la consulta, Anastasia se acercó a Julius. Él se había mantenido cerca de la salida del consultorio, mientras observaba lo que ocurría a la distancia. Con una señal de su mano, ella le indicó que ayudara a Subaru a levantarse y que la siguiera. Subaru, que parecía haberse calmado un poco, meneó la cabeza y se puso de pie solo, comenzando a caminar detrás de ella con paso errático. Parece que el médico no pudo hacer nada por él, ligeramente desganado, Julius comentó mientras acompañaba a Anastasia de vuelta a la salida del consultorio. Sea lo que sea por lo que esté pasando Natsuki-kun, no puede curarse con magia. El médico dice que no encontró rastros de interferencia con su maná, así que parece que tampoco fue un ataque o maldición. Últimamente, solo Natsuki-kun sabe por qué se encuentra en ese estado. ¿Está segura de eso? Mirando a Subaru, que caminaba a su lado ligeramente rezagado, Julius añadió. No me parece que se encuentre en sus 5 sentidos. Es posible que ni él mismo lo sepa. No, no creo que sea el caso, parece que él quiere decirme algo. No, él necesita decirme algo, pero no puede. Estoy segura de que lo que sea que necesite decirme, está relacionado con lo que lo tiene así. Lastimosamente, el solo intentar expresármelo parece empeorar su estado, así que de momento no nos quedará de otro que esperar a que se recupere al menos un poco. Suspirando, Anastasia también volteó a ver a Subaru. No puedo, necesito, decirlo, pero, no, puedo, visiblemente frustrado, Subaru siguió repitiendo la misma frase una y otra vez. De esa forma, los tres se reunieron con los líderes del Colmillo de Hierro y partieron hacia el hotel. El tiempo con el que contaba Subaru para advertir sobre la llegada de las asesinas cada vez era menor. 8 horas desde la última muerte, 5 muertes. No puedo, necesito decirlo, 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 una y otra vez, Subaru repetía esa frase mientras jalaba con fuerza su pelo. Él era consciente de lo que tenía que hacer y tenía la determinación para hacerlo. Pero su mente fragmentada y espíritu contaminado simplemente no se lo permitían. Ahora la lucha se había trasladado al interior de su ser. No puedo, 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 no puedo. Dolor, 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 dolor. Muerte, 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 muerte. Fría y solitaria, la muerte se acercaba. El sufrimiento y el dolor que deseaban ahogar su ser vendrían con ella. Necesitaba decirlo, pero no podía. Necesitaba decirlo, pero su mente se lo impedía. Necesitaba decirlo, pero su cuerpo se negaba. Por favor, sacudiendo su cuerpo, Subaru se meció de atrás para adelante, abrazando sus piernas. Ya estaba anocheciendo y se encontraba sentado en el futón de su habitación, completamente solo. Se había negado a comportarse de igual forma que el bucle anterior, cuando, completamente quebrado, se aferró patéticamente a Anastasia. Sin embargo, eso por sí mismo presentaba un enorme riesgo, pues Elsa había mencionado que su desagradable apego hacia Anastasia les había dificultado encontrar el momento correcto para atacar. Así que, por eso mismo, existía la posibilidad de que en ese momento Elsa y Meili estuvieran a punto de comenzar su ataque. La sola idea puso el corazón de Subaru a correr. Necesitaba advertirles, necesitaba hablar con Anastasia, Julius o Ricardo, y revelar por completo los sucesos prontos a suceder. Si no actuaba rápido, la última pieza de información que le sacó a Elsa sería inútil. Si es que no lo era ya. Al final, ese momento de intrepidez también terminaría en la basura. Así que necesitaba hacerlo, anhelaba hacerlo, pero no era capaz. Maldición. Jalando con aún más fuerza su cabello, Subaru gritó. Tras varios segundos, inhaló profundamente y se forzó a calmarse. Tras liberar su cabello, varios mechones cayeron de entre sus dedos, esparciéndose por la sábana. Con una expresión de dolor y frustración en su rostro, Subaru finalmente se dejó caer, siendo aplastado por el peso de su inacción y las consecuencias que la acompañaban. Inhalar, 1, 2, 3, exhalar. Inhalar, 1, 2, 3, exhalar.
Inhalar, 1, 2, 3, exhalar. Repetir, repetir, repetir. Hasta que el cuerpo se acostumbre, hasta que se grabe en la mente, hasta que quede sellado en el alma. Forzándose a sí mismo a aceptar la desesperación, Subaru, con lágrimas en los ojos, finalmente dejó de moverse. Boca abajo, con sus extremidades completamente estiradas, Subaru contempló la oscuridad de su espíritu contaminado. Con lágrimas de sangre, contempló los fragmentos de su mente. Con el corazón estrujado, contempló su eterna debilidad. Subaru tenía que aceptarlo nuevamente, tenía que aceptar que no podría hacer nada, que no era la persona adecuada. Promesas. ¿Por qué molestarse? ¿Por qué molestarse en hacerlas? ¿Por qué molestarse en cumplirlas? Así era él, siempre esperando conseguir todo, siempre hablando de cómo lograría todo, para al final no ser más que palabras vacías. Él, orgulloso sin razón, no era nada. El odio que sentía hacia sí mismo no hacía más que aumentar, como en una espiral ascendente. Subaru era consciente de todo, el día que conoció a Reinhardt fue obligado a ver la verdad directamente a la cara. Pero se había negado a aceptar realmente sus debilidades, se había negado a aceptar del todo la existencia de ellas. Sin embargo, la tortura lo dejó todo tan claro, que ya no había cabida a las dudas. Era un cobarde que no dejaba de caminar en círculos, incapaz de salir de su bucle de miseria. Yo soy débil, en verdad lo soy, mi estúpido orgullo sin fundamentos, mis palabrería, mi actitud infantil, mi cobardía, mi mediocridad, mi conformidad. Era cierto, él había jugado a ser un mil del día que dejó todo en manos de Reinhardt, pero al final solo había escapado. Escapado una vez más, escapado de su promesa, escapado de sí mismo, escapado de todo. Pero ahora no podía seguir huyendo, tenía que aceptar que era débil, asimilarlo. Su debilidad que era cruel, su debilidad que era la culpable de la muerte de aquellos que estaban dispuestos a darle una mano. Por eso debía aceptarla, asimilarla y hacer algo al respecto. Tenía que levantarse, asumir que era quien era, y esforzarse en verdad por mejorarse a sí mismo. Esforzarse por encontrar sus cualidades y explotarlas. Por eso seguía a Anastasia, la mujer que había logrado justamente eso mismo. No, eso no era del todo cierto, ella no había completado el camino, estaba a la mitad. Había dado el primer paso, el segundo y hasta el tercero. A diferencia de él, que seguía estancado en el primer paso. Pero seguía lejos de su meta, lejos de alcanzar aquello por lo que luchaba. Subaru lo sabía por lo que la escuchó decir en el lecho de muerte de ambos. Anastasia sufrió la muerte como él, Anastasia no estaba conforme con el final de su vida, Anastasia quería seguir viviendo, seguir luchando. Por eso era necesario que él superara su debilidad y revelara la proximidad del ataque de Elsa. Por eso tenía que ignorar el dolor causado por su debilidad y dar el segundo paso hacia su meta. Si lo entiendo, entonces ¿por qué no puedo hacerlo? La superficie del futón absorbió el grito frustrado de Subaru. Subaru era consciente del curso de acción a tomar, Subaru tenía su meta clara. Pero era incapaz de hacer nada al respecto. Por eso se encontraba en ese estado. Había aceptado que no podría hacer nada, había aceptado sus debilidades. Sin embargo, no encontraba la fuerza para hacer nada al respecto. Las dudas nublaban su espíritu, deteniéndolo en un impas. ¿Y si no me creen? ¿Y si al decirlo empeoro todo? ¿Y si ya es demasiado tarde? Esas eran las preguntas que lo atormentaban. Su mente era un desastre. Era consciente de todo, pero no podía hacer nada. Tenía sus metas y deseos claros, pero no bastaban para moverlo del estancamiento provocado por sí mismo, por sus dudas. Estaba frustrado, pero no encontraba la manera de liberar dicha frustración. Se encontraba al fondo de un callejón sin salida que él mismo había creado y no hallaba la salida. Tendré que volver a intentarlo, fue entonces que finalmente encontró un camino para liberar su frustración. Usando sus dos brazos, Subaru levantó su cuerpo lentamente. Con la sábana despegándose de sus ojos enrojecidos, Subaru desveló un rostro que expresaba resignación. Entumecido, tomó en una de sus manos la sábana y con paso torpe se acercó a la viga de madera que sostenía la estructura de la habitación. Levantando la mirada, observó detenidamente el ángulo en que la viga se dividía en dos piezas de madera que sostenían el techo.
Suspirando, Subaru lanzó la sábana al aire, logrando que atravesara el espacio formado entre la viga y la pieza de madera. De manera robótica, sin producir palabra alguna, realizó un nudo con la sábana. Una vez se aseguró que la sábana sería capaz de sostener su peso, se acercó a la mesita ubicada en una esquina de su habitación y la arrastró hacia el lado de la viga. Suspirando resignadamente, Subaru se colocó sobre la mesa. Detenidamente, enrolló parte de la sábana sobre su cuello. Una vez terminó con los preparativos, observó hacia sus pies. La tela de la sábana estaba bien apretada contra su cuello, mientras colgaba de la viga. Sus piernas no paraban de temblar, muestra de que aún no lo había digerido del todo. Esta es la única forma, si muero, volveré atrás. Si muero, tendré más tiempo. Si muero, podré buscar el valor para poder superar mi eterna debilidad. Si muero, podré dejar mis dudas de lado y decir lo que sé que debo decir. Si muero, podré advertirle a Anastasia a tiempo. Si muero, podré evitar morir a manos de Elsa. Si muero, no tendré que volver a presenciar sus muertes. Si muero, no tendré que enfrentar las consecuencias de mi inacción otra vez. La muerte era el camino. Ahora que se encontraba en un callejón sin salida creado por él, forzaría su salida por el único camino restante. Su muerte era la respuesta. Su muerte era el escape definitivo. No quería seguir huyendo, necesitaba dejar de usar sus debilidades como excusa. Pero sin la fuerza de voluntad para llevar eso a cabo, no le quedaba de otra que intentarlo de nuevo, escaparía una vez más, para poder encontrar la fuerza de voluntad necesaria para dejar de escapar. Irónicamente, eso en sí mismo era una excusa más. Todo en él, ese instante, era una ironía. La ironía del hombre que se miente a sí mismo y termina creyéndose su propia mentira. Con lágrimas dificultando su vista, Subaru miró hacia la puerta de su habitación, la cual había adquirido un tono rojizo. Era el atardecer, la oscuridad llegaría en poco tiempo, y con ella, las dos asesinas atacarían. Estaba convencido de ello. Si no era capaz de superar su miedo y advertirle a Anastasia del ataque de las asesinas antes del anochecer, tendría que seguir recurriendo a ese camino, a la muerte. La muerte fría, la muerte solitaria, la muerte dolorosa. No deseaba aceptarla. Por mucho que fuera el camino en momentos de desesperación, no quería recurrir a ella. No deseaba morir. No deseaba seguir sufriendo. Pero mientras no tuviera más opciones, se vería en la obligación de aceptarlo. Soy tan cobarde, me es más fácil morir, que hablar de que está por suceder. Solo sirvo para huir. Al parecer, desganado, Subaru aceptó una vez más su debilidad, incapaz de hacer nada para cambiarse a sí mismo. En silencio, sin decir otra palabra, pateó la mesita y se dejó caer a su muerte. El dolor regresó. Le faltaba el aire, su garganta suplicaba por un soplo de oxígeno, pero la tela no lo permitiría. El peso de su cuerpo estaba causando que la tensión alrededor de su cuello aumentara, haciéndole cada segundo más difícil el respirar. No estaba siendo una muerte pacífica. Sacudiéndose, su cuerpo suplicaba por la supervivencia. Con sus labios tornándose morados, con su piel emblanqueciendo hasta camuflarse con la sábana que le estaba robando la vida y con sus ojos enrojecidos a punto de salirse de su cuenca, Subaru finalmente perdió la conciencia. La oscuridad lo abrazó y su muerte, a pasos frustrantemente lentos, se acercó a él con una sonrisa tétrica. «Cómo me odio a mí mismo», pensó Subaru, desvaneciéndose. Baru. Sintiendo como su mundo entero se sacudía, Subaru fue, abruptamente, arrancado de brazos de la oscuridad. Subaru. Miles de alarmas sonaban dentro de su cerebro, obligándolo a tomar una fuerte bocanada de aire. Tosiendo, Subaru se torció sobre sí mismo. Su garganta le dolía mucho. La sola entrada y salida de aire, era una tortura para su cuerpo. Aún así, sus pulmones no dejaban de hacer su trabajo, como si se burlaran de él. Recuperando sus sentidos lentamente, Subaru abrió sus ojos, para encontrarse con un rostro que por lo general nunca mostraría expresiones como las que estaba mostrando. Subaru, ¿por qué? Aún intentando comprender lo que ocurría a su alrededor, Subaru fue sacudido por un alarmado Julius, que no paraba de cuestionarlo respecto a algo. Lento para comprender, Subaru empezó a percatarse de que algo anda mal.
Seguía en su habitación, la sábana estaba tirada a su lado, rota. Y la luz que se filtraba por las paredes de tatami tenía el lugar de un tono rojizo. La realización lo golpeó con fuerza. Su muerte había sido frustrada. Seguía en el mundo que estaba a punto de ser teñido de rojo, con la sangre derramada por culpa de su eterna debilidad. Capítulo 10. El empleado inútil y el caballero amable. 8 horas desde la última muerte, 5 muertes. La vergüenza y el sufrimiento recorrieron su cuerpo, haciendo que nuevas lágrimas se formaran en sus ojos. ¿Por qué seguía vivo? ¿Acaso Julius había ido por él justo a tiempo para salvarlo? Subaru sabía la respuesta, pero se negaba a aceptarla. Estaba harto de todo eso, harto del destino que jugaba con él, como si se burlara de su patético ser. Aro. Con un chillido de frustración, Subaru se quitó a Julius, que lo tenía agarrado de los hombros, de encima. No estaba en condición de escuchar los reproches del caballero. No estaba en condición de escuchar a nadie. Con su mirada perdida, Subaru tomó la soga hecha de su sábana que Julius había descartado. Su mirada viajó de la soga improvisada al resto de la habitación, hasta posarse finalmente en la puerta de tatami. Estaba abierta, probablemente porque Julius ni siquiera pensó en cerrarla al verlo colgando de la viga. A través de ella, observó el cielo que se extendía por sobre el resto de las habitaciones del hotel. Estaba oscuro, completamente oscuro. Subaru, no pensarás. Julius se acercó a él con intenciones de arrebatarle el pedazo de sábana, por lo que Subaru se lo lanzó a la cara. El caballero, siendo tomado desprevenido, intentó tomar la cuerda por reflejo. Ese fue el instante que Subaru aprovechó para lanzarse a su cintura para intentar robarle su espada. ¡Ag! Pero Subaru era débil, inútil, incapaz de nada. Con un rápido movimiento, Julius alejó su cintura mientras con una mano empujaba el hombro de Subaru. Lanzado por la inercia, Subaru cayó, rostro primero, al suelo de madera. Con un quejido de ira y frustración, Subaru comenzó a golpear el suelo con su puño, al punto en que sangre comenzó a surgir de las heridas que se estaba causando. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo tenías que dejarme morir. Julius. Bufando, Subaru miró de soslayo al caballero. Sus pupilas se encontraban nubladas por el miedo, la frustración, la culpa, la ira, el odio. Como un resorte, Subaru se levantó y lanzó un puñetazo a la cara de Julius. Esta vez, esperándolo, Julius lo esquivó sin tan siquiera tocarlo. Dando tumbos, Subaru chocó con la viga. De su nariz, su boca y su frente, sangre no paraba de fluir de su rostro. ¿Había sido por el golpe contra el suelo? ¿O por el golpe contra la viga de madera? Subaru no tenía idea, igualmente no estaba interesado en la respuesta. En ese momento, Subaru solo tenía una cosa en mente: desquitarse con aquel que frustró su muerte. Sus deseos fueron frustrados, sus ideas, sus planes, su futuro, su final feliz, su vida, y ahora también su muerte. Nada ocurría como él deseaba, como él necesitaba. Y cuando encontraba un camino que parecía llevarlo a ello, este siempre terminaba en sufrimiento. Así fue su vida antes, que terminó con él encerrado en su habitación, escapando de su realidad, y ahora, que terminó con él escapando de su muerte y su vida, sin lograrlo. Por eso, por toda la frustración que le causaba ser incapaz de advertir a Anastasia, ser incapaz de superar sus dudas y miedos, y revelar lo que se aproximaba. Por ser incapaz de cumplir sus planes. Por ser incapaz de tomar acción. Por ser incapaz de morir. Por ser incapaz de todo, por eso, por la frustración que eso le causaba, Subaru deseaba desquitarse con Julius, el hombre que le negó la muerte. Como un hombre enloquecido, Subaru lanzó puñetazos al aire, en lugares en los que solo momentos atrás había estado Julius. Izquierda, derecha, nada, molesto, lanzó una patada y un rodillazo, consiguiendo en el proceso perder el equilibrio y caer. Levantándose de nuevo, Subaru buscó a Julius con la mirada. Allí estaba, cerca de la entrada. Su ropaje blanco de caballero completamente pulcro, como siempre, reflejaba la luz de la luna que acaba de asomarse. Con sus puños oprimidos con tanta fuerza, que sus uñas habían penetrado su piel, Subaru embistió a Julius, sacudiendo sus puños de manera completamente errática.
Julius, sin mostrar gesto alguno, sin decir palabra alguna, se limitó a esquivarlo. Igual a como un dragón trataría a una hormiga, Julius ignoró a Subaru. Así fue por varios minutos, hasta que Subaru mostró evidentes señales de agotamiento. ¿Podrías detenerte, Subaru? Solo venía a darte un mensaje, debo volver con mi señora lo antes posible y tu rabieta infantil me lo está impidiendo. Desganado, Julius cuestionó a Subaru. El pelinegro se limitó a seguir meneando sus puños, sin prestar atención a sus palabras. Percatándose de que tratar con Subaru de manera civilizada no daría resultado, Julius desenvainó su espada y, con su mango, golpeó levemente el hombro izquierdo de Subaru. Siendo detenido por la fuerza del impacto, Subaru quedó expuesto a otro ataque. Julius estaba por terminar esa revuelta inútil, cuando notó el puño de Subaru acercándose a su abdomen. En otro momento, en otras circunstancias, habría elogiado su determinación. Sin embargo, después de todo lo ocurrido, solo habrían sido palabras en vano. Haznos un favor a ambos, y quédate quieto. Imprimiendo un poco más fuerza que en el golpe anterior, el mango metálico de su espada se hundió en el abdomen de Subaru. Despojándolo del aire y la fuerza para mantenerse en pie, Subaru se desplomó en el suelo una vez más. Esta vez, no mostró señales de querer seguir atacándolo. Dando por sentado que Subaru había acabado, regresó su espada a su vaina. Y fue entonces que lo escuchó. Ja, 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 ja. Subaru, que seguía criado en el suelo, comenzó a reír. Era una risa dificultosa, producto de la escasez de aire en sus pulmones. Ja, 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 ja. Conforme iba recuperando aire, su risa cada vez se hacía más estridente. Ja, 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 ja. Su risa finalmente comenzó a sonar completamente enloquecida. Una risa corrompida que podría haber helado la sangre de cualquiera carente de agallas. Subaru. Desconcertado, Julius llamó a Subaru. Pero este no le hizo caso. Siguió riendo, como si su mente se hubiera quebrado finalmente. Ja ja ja, lo logré, ja, 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 finalmente lo logré. Calmándose un poco, Subaru se arrodilló y lo miró directamente a la cara. Por un momento, incluso Julius sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La cara de Subaru, bañada por las lágrimas y la sangre, tenía una sonrisa retorcida dibujada en sus labios, mientras sus ojos transmitían sufrimiento y desesperación. Lo logré, tu maldito uniforme ya no está tan pulcro como tú siempre pretendes ser. ¿De qué hablas? Subaru, como reaccionando a la pregunta de Julius, miró hacia el abdomen del caballero. Imitándolo, Julius miró hacia el mismo lugar y finalmente lo comprendió. Una gota de sangre, una solitaria gota que podría ser ignorada por completo si no se presta atención, aun teniendo en cuenta el blanco de su uniforme. Eso es lo que había estado buscando Subaru. Ahora tú también tienes tu ropa manchada de sangre. Pronto serán tus manos, tu espada, tu cuerpo entero estará bañado por la sangre de tus enemigos y aliados. Dejarás atrás miles de cuerpos, miles y miles. Eres un caballero, así que estoy seguro de que ya estás acostumbrado a hacerlo. Pero será lo mismo cuando se trate de los cuerpos de Ricardo, Mimi, Étaro, Tibei, Joshua, y Anastasia. Cargarás con la culpa, cargarás con el dolor del fracaso, tú, el gran caballero de una candidata a la realeza del país al que sirves. Subaru, ¿de qué hablas? Con más firmeza que antes, Julius repitió la pregunta. Te mancharás de sangre, como yo. Tú y yo habremos fracasado. Seremos iguales. Sin importar que tú seas el caballero y yo el inútil empleado. Ambos fracasaremos. Y todo. Subaru. Y todo porque no me dejaste morir. Ambos cargaremos con el dolor y la culpa. Así que habría sido mejor si me hubieras dejado morir. Ese era el único camino que quedaba. No lo entiendes. Con mi muerte lo habríamos evitado. Pero ahora es demasiado tarde, en cualquier momento empezará, estoy seguro. Mi maldita, eterna debilidad, nos llevó a esto una vez más, y tú me quitaste el único camino que me quedaba. Subaru. Con un llamado tan firme que podría haber sido confundido con un grito, Julius detuvo a Subaru mientras divagaba incoherentemente. No sé de qué hablas, y espero que puedas explicarte una vez te calmes. Pero, por ahora, debes empezar por entender que tu muerte no habría solucionado nada.
Nada. Con un genuino gesto de confusión, Subaru finalmente detuvo su rabieta enloquecida. Nada, claro, para ti las cosas pueden ser así. Pero para mí, antes de seguir, Subaru se detuvo, sus dudas una vez más le estaban impidiendo decir lo que tenía que decir. No me va a creer, no lo entenderías. ¿Entender? ¿Qué tengo que entender? La muerte es el fin, no existe magia o poder capaz de regresarte la vida que has perdido. Solo existe una persona con un poder similar, y lo posee solo por ser quien es. Un gesto agridulce se formó en el rostro de Julius. Subaru no era capaz de entender lo que pasaba por la cabeza de Julius. Sin embargo, ese no era momento para intentar hacerlo. Ya te lo dije, no lo entenderías. Dudo que exista alguien capaz de hacerlo, y con ello me incluyó a mí mismo. Lo único que debes saber, es que la muerte era mi único camino, nuestro único camino. Ahora tendremos que soportar las causas de no haberlo tomado. Estoy seguro de que para este punto ya es demasiado tarde, y si no lo es, estoy seguro de que no me dejarás morir, por mucho que te lo suplique. ¿O estoy equivocado? No lo estás, Subaru, no sé qué esté pasando por tu cabeza, pero voy a repetirlo. La muerte no es el camino. Ya te lo dije, necio caballero. Para mí, ¿sí? Para mí sí. Empezando a sentirse fastidiado, Subaru siguió presionando con su punto. Ganar esa discusión era lo único que le quedaba por ganar. Aceptar tu muerte, o peor, ser el causante de tu propia muerte, no es diferente a rendirse. Eso estás haciendo. Te estás rindiendo. Estás escapando de lo que sea que te puso en tu actual estado. ¿Acaso es la muerte la única salida que pueden alcanzar a ver tus ciegos ojos? Mostrando genuino interés, el amable caballero formuló pregunta tras pregunta. Y sin saberlo, cada pregunta golpeó profundamente a Subaru, que odiaba que alguien le señalara lo que ya sabía. Rendirme. Huir. Tal vez, con un profundo lamento abandonando su garganta, Subaru agachó la cabeza. Odiaba a Julius por decirlo, y se odiaba a sí mismo por ser incapaz de contradecirlo. Esa es la salida fácil. Añadió Julius, con firmeza. Fácil. Por primera vez en toda la conversación, Subaru levantó firmemente su rostro y miró con fuerza a Julius. Ira estaba corriendo por sus venas, calentando su cuerpo al punto de la fundición. Rendirse puede ser el camino fácil, escapar puede ser la salida de los cobardes. No seré tan hipócrita como para negártelo. Pero, ¿acaso crees que morir es fácil? ¿Acaso eres tan cerrado de mente como para creer que aceptar la muerte es algo fácil? Depende de, Julius estaba por contraargumentar, pero Subaru no lo dejó. No lo es. Maldita sea. No lo es. Aceptar tu propia muerte es una mierda. Aceptar que es el único camino, es frustrante y doloroso. La muerte es puro sufrimiento. Sobre todo si eres tú mismo el que la llevas a cabo. Terribles recuerdos de un filoso pedazo de metal atravesando su garganta pasaron por su mente, causando que sufriera espasmos en sus manos. Desearía que hubiera otra forma. Desearía no tener que aceptar que morir es el único camino. Pero no hay de otra. ¿Saber por qué? Porque es el único camino resultante de mis propias acciones. Mi débil yo causó todo esto. Yo. Solo yo. Estúpido yo que es incapaz de hacer lo necesario. Incapaz yo, que no puede hacer más que lamentarse por sus propias debilidades. Cobarde yo, que no ha hecho más que quebrarse cada vez que intento cambiar el curso que inevitablemente llevará a un infierno. Insisto, la muerte no es el camino. Sin importar qué tan cerrado percibas el panorama. La muerte no es un camino. Siempre habrá otro camino que tomar, solo debes buscar sin perder la determinación. Y si en verdad no lo hay, solo queda forjar el camino con tus propias manos. Así que me niego a aceptar tu lógica. Respirando profundamente, Julius estiró su mano hacia Subaru. Puede que no te conozca lo suficiente como para intentar ponerme en tu lugar y pretender que te comprendo. Pero he visto tu mirada, una mirada cargada de determinación. Claro, además de determinación, percibo miedo, duda y frustración. Pero sobre todo ello, existe una gran determinación que te impide estancarte. Estoy seguro de que viste mal. Respondió Subaru, rechazando la mano de Julius.
Yo soy alguien que solo es capaz de huir, alguien que usa sus debilidades como excusa para sentarse y lamentar todo lo que no es capaz de hacer. En mí no hay tal cosa como la determinación. Oprimiendo con fuerza sus puños, Subaru negó la afirmación de Julius con voz ronca. Apareciste de la nada, sin conocimiento aparente sobre Lugúnica u otro de los países vecinos. Buscaste comerciantes y artesanos, que estuvieran dispuestos a ayudarte, sin obtener nada por semanas, y aún así no te rendiste. Te esforzarte por darle vida a artilugios carentes de un mercado, y con ayuda de tus compañeros erigiste un negocio improbable en menos de un mes. Eso es lo que escuché sobre los resultados de la investigación realizada por Anastasia Sama sobre ti y tu pasado. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Te esforzaste por aprender la escritura, la cultura local y sobre negocios y comercio, aun cuando no son tu fuerte. Aceptaste la oferta de Anastasia Sama sin dudarlo y apuraste todos los procedimientos para comenzar la operación reinvención lo antes posible. Además, has creado al menos 20 diseños de artilugios completamente innovadores. Todo en menos de 5 meses. ¿Por qué estás al tanto de todo eso? No soy nadie. ¿Por qué me has prestado tanta atención? No solo yo. Anastasia Sama y muchas personas han sido atraídas por el misterio que te rodea. Para muchos eres el nuevo Osin del desierto, una persona completamente fuera de lo normal. Por lo tanto, es esperable que incluso alguien como yo tenga curiosidad. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué buscas? Estoy seguro de que has escuchado esas preguntas muchas veces. ¿Qué con eso? Ya te lo dije, no soy nadie. Todas mis ideas son tomadas de gente realmente ingeniosa de donde vengo. Así que nada de eso importa. Subaru todavía recordaba lo que Anastasia le dijo antes de su última muerte. Que sus ideas eran suyas y de nadie más. Sin embargo, ahora que estaba en un agujero de mierda creado por sí mismo, era difícil aceptar esas palabras indulgentes. Dejando de lado lo relacionado con el origen de tus ideas y tu lugar de procedencia, en el punto al que quiero llegar es ese. ¿Cuál? Julius, deja de jugar conmigo. Fastidiado por la manera indirecta de hablar de Julius, Subaru lo presionó para que dijera lo que tenía que decir de una vez por todas. Todo lo que dije. Con firmeza, Julius insistió en su punto, como si fuera obvio. Entonces, notando que Subaru seguía sin entender, siguió hablando. Aparentemente necesitas que te lo diga, en estos 4 meses has trabajado sin parar, obteniendo incluso un contrato con Anastasia Sama. Has luchado por adaptarte al nuevo entorno, has aprendido de un negocio del cual apenas conocías y aún así, ya eres considerado el nuevo Osin del desierto. Tu determinación te ha traído hasta aquí, este lugar y momento, con nosotros, con Anastasia Sama. ¿Realmente estás dispuesto a hacer que todos esos esfuerzos hayan sido en vano, por lo que sea que te tenga en tu estado actual? ¿Te rendirás tan fácilmente? ¿Fallarás a las expectativas de mi ama, que confío en ti? ¿Fallarás a la determinación que se asoma por tu mirada, sin dejarse nublar por las dudas, miedos y frustraciones? Yo, carente de palabras, Subaru miró a Julius con la mirada vacía. La determinación que vi en ti, no puede haber sido completamente en vano. Peinando su flequillo elegantemente, Julius miró a Subaru con firmeza y determinación dignas del caballero entre caballeros. Yo, Subaru lo recordó. El dolor de ser asesinado por Elsa, él dejando todo en manos de Reinhard, él buscando ganarse su vida con las ideas de su mundo, él vendiendo su teléfono celular y buscando apoyo de un artesano o comerciante para comenzar su proyecto comercial. Recordó las noches cargadas de miedo, los días cargados de incertidumbre. Recordó los días enteros dedicados a dibujar diseños junto a Leith, recordó las noches enteras realizando planes comerciales junto a Otto, recordó las semanas invertidas ayudando a Leith a darle vida a los diseños. Recordó los esfuerzos invertidos por oficializar su negocio, para poder llevar a cabo su alianza con Anastasia. Recordó su promesa de alcanzar un final feliz. Recordó su promesa de ayudar a Anastasia a conseguir lo mismo. Aún más atrás, su hilo de recuerdos viajó hasta antes de llegar a ese mundo. Recordó cuánto se esforzaron sus padres para sacarlo de su habitación, recordó cuánto los hizo sufrir por alejarlos de él.
Recordó que todo sucedió, por ser incapaz de ser como su padre, recordó que todo sucedió por su inacción, sus padres, a los que nunca escuchó, su madre, de la que nunca se despidió. Y después de todo ese tiempo, aún después de haber reconocido la existencia de sus debilidades, aún seguía actuando igual. Permitiendo que su falta de acción lo definiera, permitiéndose escapar cada vez que las cosas no salen de la manera en que lo espera. Aún después de dedicarse en cuerpo y alma al proyecto que comenzó con Otto y Leith, seguiría cometiendo los mismos errores. Tal vez las ideas no eran suyas, pero Anastasia tenía razón, ahora que se encontraba en ese mundo, sus reinvenciones inevitablemente tendrían parte de él. Sería correcto renunciar, cuando parte de él ahora estaba invertida en sus ideas, diseño y artículos reinventados. ¿Sería correcto renunciar luego de meter a Leith y Otto junto con él en el mismo barco? ¿Sería correcto decepcionar a Anastasia, que tenía grandes expectativas en él? Claro, morir no sería lo mismo que renunciar. Él puede revivir, pero, al ver el gesto decidido de Julius, al hablar de la determinación que vio en él, al verlo salvar su vida, negándose posteriormente a dejarlo morir, al presenciar a Anastasia regresar por él, para terminar con su vida y la de Mimi destruidas, ¿sería capaz de decir que morir no sería renunciar y dejarlos atrás? ¿Qué le aseguraba que al morir, ellos no seguirían su camino junto a un fallecido Subaru? ¿Era acaso su retorno por muerte un cambio de dimensión, o un regreso en el tiempo que borra todo lo que ocurre tras su muerte? No había forma de que pudiera dar con la respuesta, por lo que existía incertidumbre. ¿Acaso podría él despreciar los gestos afables de las personas de ese mundo hacia su vida? Sabiendo que existe la posibilidad de que tras su muerte, solo queden ellos atrás, lidiando con las consecuencias de sus pecados. La muerte no es el camino. Si la muerte no era el camino, entonces tendría que luchar. ¿Era acaso ese el correcto curso de acción? Subaru no lo sabía, pero al ver la determinación de Julius, que aclamaba ver determinación en él, sentía que traicionar sus expectativas, como las de Anastasia, sería despreciable por parte de él. Pero, entonces, si la muerte no es el camino. No, no lo es. Así que levántate y lucha contra lo que sea que te puso de rodillas. Y si sientes que tú solo no puedes, entonces no dudes en pedir prestada mi espada. Ahora somos aliados, como hombres bajo el mando de Anastasia Sama. Así que es mi deber asegurarme de que puedas cumplir las expectativas de mi ama y la ayudes a alcanzar sus objetivos. Notando el cambio de actitud en Subaru, Julius agachó ligeramente su cabeza y ofreció de nuevo su apoyo a Subaru. ¿Acaso crees que todo se puede solucionar con las espadas, Julius? Con sarcasmo, Subaru cuestionó a Julius, que abrió ampliamente sus ojos de manera sorpresiva, como percatándose de su error de juicio. Pero antes de que el caballero se disculpara por ello, Subaru añadió: por suerte para ambos, el problema que me aflige definitivamente podría ser tratado con la ayuda de tu espada. Me alegra escucharlo, expresó el caballero, sonriendo con su expresión digna típica. Ahora, ¿podrías explicarme lo que afirmaste antes? Sobre la muerte de Anastasia Sama, los líderes del Colmillo de Hierro e incluso mi hermano. Por lo que te he escuchado decir, me parece que está relacionado con lo que sea que te aflige. ¿Estoy equivocado? No. No lo estás, ese era el momento, no podía seguir relegándolo. Miedos. Dudas. Debilidades. Un nuevo camino acaba de ser abierto frente a él, era momento de dejar de lado todo eso y decir lo que había sido incapaz hasta ese momento. Hay algo que he estado intentando decirle a Anastasia, pero no he podido. Lo sé. Respondió Julius, asintiendo. Mi debilidad, la debilidad de mi mente, de mi espíritu y de mi corazón, me impidió decirlo antes, pero, aprovecharé que estás dispuesto a escucharme y sacaré todo de mi pecho. Tomando aire, Subaru se preparó para revelar lo que había sido incapaz de decir. ¿Acaso volvería a fallar? ¿Volvería a quebrarse? No, no podía darse ese lujo. No después de todo lo que le dijo Julius. Si es que acaso era cierto que podía ver determinación en su mirada, entonces él deseaba poder vivir conforme a las expectativas del caballero. Lo mismo respecto a las expectativas de Anastasia.
Ser menos que eso, sería traicionar todos los esfuerzos que llevó a cabo junto a Lady Otto. Sería defraudar a sus padres, que lo amaban y deseaban ayudarlo, una vez más. Por eso. Dime todo lo que tengas que decir, Subaru. Yo te escucharé en silencio. Una vez termines, podremos pensar sobre cuál sería el mejor curso de acción a tomar. Como el caballero confiable que era, Julius se preparó para escucharlo. Julius, van a venir, unas as. Los recuerdos fluyeron en él. El dolor de la tortura, el dolor de la muerte, el dolor de la soledad, su estómago se revolvió, las náuseas causaron que se tambaleara. Su frente se bañó en sudor frío, su piel empalideció y en las comisuras de sus ojos se empezaron a formar gruesas lágrimas. Su mente se estaba quebrando. El trauma grabado en su mente tras la tortura era tan profundo, que solo intentar mencionarlo sacudía su cuerpo por completo. Esa era la debilidad que lo estaba deteniendo, la debilidad grabada por Elsa en lo profundo de su corazón. Y eso no era todo, y si no me cree. Y si piensa que sé al respecto porque estoy confabulado con Elsa y Meili. Y si todo esto es en vano. Las dudas, una a una, volvieron a acumularse en su interior. Pieza a pieza, Subaru se comenzó a caer en pedazos. Su mente, nublada por las dudas. Su corazón, oprimido por el trauma. Su espíritu, corrompido por el dolor y el miedo. Subaru sabía que mientras su estado se mantuviera de esa manera, hablar sobre lo que está por ocurrir sería imposible sin salir gravemente lastimado psicológica y emocionalmente en el proceso. Lo sabía, pero también sabía que si no lo hacía, si permitía que ello lo detuviera, entonces toda la gente que lo acompañaba, toda la gente que había sido amable con él, toda la gente había colocado expectativas en él, moriría o sería abrazada por la desgracia. No importa si no me creen. No importa si empeoro todo. No importa si es muy tarde. Diré que lo que he sabido todo este tiempo que tengo que decir, sin importar qué suceda a partir de aquí. Lo que sea que suceda, tiene que ser mejor que el infierno que presencié antes de mi última muerte. Luchando contra las dudas que se aglomeraban dentro de él, Subaru se forzó a seguir hablando. Vendrá, con sus ojos enrojecidos, Subaru siguió luchando contra su debilidad. Ese era el segundo paso, el primero era reconocer sus debilidades, el cual dio el momento en que aceptó que lo sucedido en el bazar lo sobrepasaba y dejó todo en manos del santo de la espada. Ahora era el momento de dar el siguiente paso, y hacer algo respecto a sus debilidades. Usarlas como excusa ya no era opción. Vendrán dos personas, hizo otra pausa, buscando palabras que se alejaran lo más posible de los dolorosos recuerdos de sus anteriores muertes. Una niña y una mujer, cada palabra que salía de su boca, se sentía como si un cuchillo fuera clavado en su pecho. Ambas son, ases, asesinas, y. Entrarán a la ciudad, por el alcantarillado, junto a un grupo de bestias. Los ojos de Julius se abrieron con fuerza, pero el caballero se abstuvo de detenerlo, cosa que Subaru agradeció en silencio. De haberlo detenido, continuar habría sido imposible. Y yo soy, su objetivo, pero, también atacarán a Anastasia. Sintiendo un peso desaparecer de sus hombros, Subaru terminó de decir lo que tenía que decir, mientras comenzaba a toser violentamente. Dos asesinas han sido contratadas para matarte, pero también atacarán a Anastasia-sama y al resto de la facción. Resumiendo las palabras de Subaru, Julius se aseguró de haber comprendido el mensaje repitiéndolo. Subaru, que seguía tosiendo con expresión agónica, asintió. ¿Y a qué te referías antes con que es demasiado tarde? ¿Crees que están por atacar? Subaru, que finalmente estaba comenzando a recuperarse, volvió a sentir. Subaru, un cambio en el ambiente provocó que Subaru mirara a Julius, con lo que se encontró, era una de las fuentes de sus dudas. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Dónde obtuviste toda esta información? Estoy dispuesto a creerte, pero necesito que me respondas eso. No había de otra, la duda era visible en el rostro de Julius, pero estaba claro que, de momento, estaba dispuesto a creer en su palabra. Tan altas eran sus expectativas sobre él. Si ese era el caso, entonces Subaru llegaría todo lo lejos que podría llegar. Ya no tenía nada que perder, de todas formas. Al demonio con todo, pensó.
Si finalmente había logrado advertir sobre el ataque de Elsa y Meili, hablar sobre su habilidad de volver en el tiempo tras su muerte debería ser relativamente fácil. Igualmente, si no había hablado de su habilidad, eso se debía a que no había tenido la necesidad y no quería que la gente dudara de su cordura. Pero en la situación en que se hallaba, eso era lo de menos. Que pase lo que tenga que pasar, pensó Subaru, dispuesto a revelar la razón de su conocimiento sobre sucesos futuros. Julius, es posible que tu confianza en mí se desvanezca por completo al escuchar el cómo sé sobre ello. Aún así te lo diré, espero que escuches lo que tengo que decir con mente abierta. Julius, con expresión seria, aceptó. Nunca se lo he dicho a nadie, pero la razón por la que sé sobre el ataque es porque puedo regresar tras Mor. Julius no reaccionó. De hecho, no se movió del todo. Tuvieron que pasar varios segundos para que Subaru se percatara. El tiempo se había detenido por completo, incluyéndolo a él. El polvo en el aire, la sensación del viento, los sonidos de la gente en el hotel, incluso su respiración. Lo único que estaba movilizándose en ese momento era el correr de sus pensamientos. ¿Acaso era igual para Julius? Subaru se vio en la necesidad de abandonar ese hilo de pensamientos cuando se percató de que algo estaba cambiando en la habitación congelada en el tiempo. Era una sombra que se estaba materializando frente a él. ¿Qué demonios?, pensó, incapaz de apartar la mirada de la sombra. Algo dentro de él le indicaba que esa no era la primera vez que veía esa sombra. Se sentía como un déjà vu. Sin embargo, estaba seguro de que fuera lo que fuera, su vida corría peligro ante ella. Poco a poco, como el fluctuar de la tinta en el agua, la sombra se fue acercando a él, ganando la forma de una mano. 5 dedos eran visibles, pero el resto del brazo no era más que un flujo de sombras que palpitaban, dando la sensación de que se trataba de algo tóxico. La sombra en forma de mano avanzó hasta tocar su pecho, la sombra atravesó su pecho. Entrando en pánico, Subaru trató de sacudirse, revolcarse, lo que fuera para poder impedir el paso de la mano negra. Pero todo fue inútil, su cuerpo no se movió en lo más mínimo. Con terror hacia lo que estuviera por suceder, Subaru siguió con la mirada fija en el rostro congelado de Julius, incapaz de comprobar el estado de su pecho atravesado por la sombra. Por un momento que se sintió como una eternidad, absolutamente nada ocurrió. El flujo de la sombra que desaparecía tras su pecho permaneció estático. Sin embargo, todo cambió tan rápidamente que su cerebro tuvo problemas para procesar el cambio por varios segundos. Cuando lo hizo, una ola de dolor, proveniente de su pecho, lo asoló por completo. Si hubiera tenido voz, su grito habría podido ser escuchado en cada rincón de Priestella. El dolor que surgió en el interior de su pecho fue tan grande, que de no ser porque el tiempo se hallaba detenido, se habría desplomado ahí mismo, carente de vida. Deseaba retorcerse, deseaba negarse, deseaba resistirse, pero no le quedaba de otra que aceptar la tortura que la sombra le estaba infligiendo en completa obediencia. El dolor en su pecho, el dolor en su corazón, se compraba a que lo estuvieran oprimiendo con toda la fuerza de una máquina industrial. Por varios agónicos minutos, la mano sombría hizo de su corazón su juguete. Subaru, inevitablemente, recordó la tortura que sufrió a manos de Elsa. Al principio la desesperación y la locura se apoderaron de sus pensamientos, pero, poco a poco, se fue acostumbrando. Era un dolor enloquecedor, tan terrible como puede llegar a sentirse el que tu corazón sea aplastado. Aún así, eventualmente Subaru empezó a percatarse de que la tortura de Elsa llevó el dolor y el sufrimiento a otro nivel, uno que la mano sombría había fallado a alcanzar. Sentir la piel siendo rasgada, sentir tus extremidades siendo rebanadas, sentir tu cuero cabelludo siendo cortado como una lámina de piel, sentir tus órganos siendo arrancados. Todo mientras aún se está en vida. Un dolor suficiente como para quebrarte por completo. La tortura de la mano, aunque increíblemente dolorosa, aún no se le comparaba. Entonces, con su mente comenzando a aclararse, Subaru sintió algo dentro de él. Un fragmento que se encontraba escondido dentro de él, esperando el momento correcto para mostrarse. Te odio, te odio, te odio, como un mantra, ese fragmento de su mente comenzó a expresar odio hacia la sombra que lo estaba torturando. Y antes de que Subaru pudiera comenzar a cuestionarse al respecto, el nivel de dolor aumentó.
No, describirlo así sería quedarse corto, extremadamente corto. Al parecer, la mano sombría había reaccionado ante los sentimientos de la pieza de su mente fragmentada. Su espíritu, mente y corazón, todo lo que representaba su ser, Natsuki Subaru, se fragmentó en miles de pedazos que el aire se llevó. Su corazón, que había latido para mantenerlo con vida a lo largo de su existencia, fue aplastado hasta que no quedó más que una plasta de carne sanguinolenta. Subaru, cuya mente era incapaz de procesar todo el sufrimiento que lo estaba atormentando, escuchó una voz. Escuchó una voz gritarle con celos, antes de que todo se volviera blanco en su mente. «Ámame, Subaru».